Saludos amigos, bienvenidos a la primera emisión del programa Reseñas en este nuevo año 2022. Enero, un mes cargado de feriados, ya pasó el 1 de enero que fue feriado, el 6 de enero, Día de los Reyes en República Dominicana y en América Latina se celebran los Reyes Magos. También en República Dominicana el aniversario del nacimiento de nuestro padre fundador, que lo tenemos acá en el set, Juan Pablo Duarte, creador de la nacionalidad, y también la celebración de un día religioso como es la celebración del Día de la Altagracia. Con esos feriados nosotros iniciamos un año con mucho optimismo en el orden económico, porque República Dominicana ha sido la segunda nación del continente en crecimiento económico por encima del 12%. Es un año de esperanza y optimismo. Así comenzamos nosotros esta emisión de reseñas. Tenemos también el resumen de noticias que nos presenta nuestra compañera, como siempre, Adelaida Martínez, que tiene excusas por no estar con nosotros en el día de hoy debido a que está afectada del Ómicron. De manera que pedimos por su recuperación, su pronta recuperación, y les dejamos a ustedes con el resumen de noticias en voz de Adelaida Martínez. Al iniciar este año 2022, el Centro de Operaciones de Emergencias COE emitió el boletín final de la fase 2 del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2021-2022, donde reportó 21 muertes por accidentes de tránsito, además de unas 250 personas intoxicadas por alcohol, incluidos 54 menores de edad. Y en otra información que se hizo tendencia a inicios de semana, el director de la Policía Nacional, general Eduardo Alberto Ten, exhortó al ciudadano Alexis Villalona a que se entregue a las autoridades, ya que varios equipos lo buscan por todo el país para que sea sometido a la justicia por agredir y dejar tirada en la calle a una mujer en Baní durante un incidente de tránsito. En otro orden, el presidente Luis Abinader dispuso con efectividad inmediata que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones nivele en 10,000 pesos todas las pensiones civiles activas que se encuentren por debajo de dicho monto. Y el Fideicomiso RD Vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dispuso que a partir del 3 de enero se aplicará un 40% de descuento para las categorías 3, 4 y 5 en las estaciones de peaje en la Circunvalación Santo Domingo, exclusivamente en las vías de paso rápido. En el plano internacional, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, denunció un intento de asesinato en su contra durante las celebraciones de la fiesta nacional organizadas el sábado en la ciudad de Genaives. Han intentado algo contra mí personalmente, afirmó el jefe de gobierno haitiano, quien dirige la nación desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse por un comando armado el 7 de julio del pasado año. Y ante los incrementos de los contagios de COVID, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Eduardo Hidalgo, manifestó que reabrir las aulas este próximo martes 11 de enero es un error de las autoridades educativas. En medio de una quinta ola, las autoridades sanitarias de la República Dominicana reportaron una cifra histórica de casos de coronavirus. Solo el miércoles, de acuerdo al boletín epidemiológico, se registraron más de 5.200 personas contagiadas, cantidad similar que se reportó el jueves. Con esa cifra, en lo que va de enero, los contagios sobrepasan los 24.000 casos en solo 5 días. Y en esa misma línea, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, exigió a las autoridades eliminar la disposición que obliga a las personas a realizarse una prueba de antígeno para acceder a una prueba PCR,
ya que no todos los ciudadanos disponen de recursos para pagar los test de COVID-19. Y una buena noticia, las dos terminales de cruceros que operan en Puerto Plata, Taino Bay y Amber Cove, recibieron 4 nuevos cruceros el martes con un total de 10,000 cruceristas. El impacto comienza a sentirse tanto en lo económico como en las acciones emprendidas por las autoridades con el fortalecimiento de la seguridad, según reportes. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Bueno, y la característica principal de este programa Reseñas es llevar a nuestra audiencia los temas que son importantes para los ciudadanos y las ciudadanas. Y el tema de preocupación a nivel global tiene que ver con las variantes del COVID-19. De manera que en esta entrevista central tenemos a una invitada especial, la doctora Clevi Pérez, que es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Ella tiene un currículum muy importante, así es que vamos a dejar con Adelaida Martínez que nos diga cuál es su currículum y cuál ha sido su vida profesional. Así que adelante con esa información. Nos acompaña hoy en Reseñas la doctora Clevi Pérez Sánchez, actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, con especialidad en la referida área. Además de infectóloga, la doctora Pérez Sánchez es internista, viróloga y también se especializa en medicina tropical. Nos acompaña en Reseñas la doctora Clevi Pérez Sánchez. De manera que nosotros tenemos en esta semana un plato fuerte con la doctora Clevi Pérez Sánchez. Bienvenido, doctora, a nuestro programa Reseñas. Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación y la posibilidad de llegar a la gente a través de su medio. Bueno, gracias. Es un honor para nosotros tenerla a usted aquí en esta conversación que yo pienso, doctora, que debe girar en torno a orientar a la ciudadanía. Pienso que desde el gobierno debe haber una buena campaña, es lo que yo percibo como ciudadano, una buena campaña de qué es el Omicron, los riesgos, si hay más riesgo que con la primera cepa. Yo quiero que usted me hable de eso en principio. Muy bien. Bueno, Omicron no es más que una variante del SARS-CoV-2, es decir, el virus que causa la enfermedad COVID-19. Como hemos venido diciendo anteriormente, los virus tienen mucha capacidad de mutar, de hacer cambios. Entonces, esos cambios, cuando son lo suficientemente importantes, pues ya los separan el uno del otro y constituyen una variante diferente en este caso. Pues esta variante de preocupación empiezan a reportarse los primeros casos en noviembre del pasado año, o sea, bastante reciente. Se presentaron unos casos, una muestra de Botsuana y de África y de Sudáfrica también, y luego empezaron rápidamente en la última semana de noviembre a reportarse casos en diferentes partes, no solamente de África, sino también de Europa y en otros países. Y ya ustedes ven que con apenas, ¿no?, el mes de diciembre y lo poco que llevamos de enero, ya se ha establecido como variante dominante en muchos países del mundo, desplazando a la anterior que era dominante, que era la variante Delta. Entonces, básicamente esto es Omicron. Omicron, ¿qué sabemos hasta ahora de esta variante? Que es mucho más transmisible. O sea, es uno de los virus más transmisibles, no solamente porque tiene gran capacidad de contagiar a varias personas, quien está alrededor de la persona infectada. En algunos reportes se habla de 7 a 10 personas contagiadas, pero sobre todo también de la rapidez con la que establece enfermedad en la otra persona que ha sido contagiada. Es decir, acorta el periodo de incubación a unos 3-4 días después de estar en contacto con la persona infectada. Entonces, es un virus, por ende, de alta preocupación,
y ya ustedes ven millones y millones de casos reportándose, le ha dado un giro a la pandemia, ha vuelto realmente a aumentar la frecuencia, a poner presión sobre los servicios de salud, y que también sabemos sobre todo porque por los reportes de Sudáfrica, que fue que presentó el gran importante brote, que tiene menor tendencia a causar hospitalización y más síntomas de vías respiratorias superiores y menos neumonía. Pero ojo, menos tendencia no significa que es inocuo, no significa que no causa daño, no significa que no puede llevar a una neumonía severa y a muerte. De hecho, con la variante anterior, con Delta, ellos reportaron una poco menos, ¿no?, del 15%. Estamos hablando en torno a un 14% de hospitalización, y con esta variante reportaron un 5%, o sea, 4.9%. O sea que estamos hablando de que aproximadamente la tercera parte de lo que se hospitalizaba con Delta. Pero, repito, ojo, eso no significa que es tan inocua como algunas personas piensan, que están hablando incluso de contagiarse para salir de esto y para lograr supuestamente una inmunidad de rebaño. Esto no es así, no debe tomarse a la ligera. Sin embargo, doctora, ciertamente, de acuerdo con las estadísticas mundiales y locales, la letalidad es muy baja, y todavía en República Dominicana, en esta etapa en la que aparece el Ómicron, no hay ese nivel de letalidad, no ha subido. Pero sí es cierto que ya hay personas, o sea, hay que decir algo, o sea, nosotros hemos tenido en las últimas semanas Delta y luego Ómicron. Entonces, Ómicron ha ido sustituyendo a Delta, y prácticamente en todas las determinaciones de variantes que estamos haciendo últimamente salen Ómicron. Y siguen personas hospitalizándose y siguen personas con neumonía, y hay personas que están muriendo por COVID. Ciertamente menos que en oleadas anteriores, pero seguimos teniendo casos de mortalidad. Entonces, no es correcto decir que no hay mortalidad por Ómicron, porque primero, no es cierto que las autoridades le estén haciendo determinación de variante ni secuenciación a todas las personas que mueren por COVID. O sea, ¿cómo pueden saber que ha sido Delta, que ha sido Ómicron, si no le han hecho la determinación? Lo que uno percibe desde afuera, doctora Clevi Pérez Sánchez, es que, porque fíjese, aquí debería estar sentada mi compañera Adelaida Martínez, que hace el programa conmigo. Ella tiene Ómicron, tiene otra persona. Yo debo conocer más de 10 personas que tienen el COVID, dije Ómicron, a pesar de lo que usted dijo, tienen COVID. Cuando se hacen los estudios en los laboratorios, no se determina si es Ómicron o es Delta. No, el estudio para hacer el diagnóstico, que básicamente estamos haciendo las pruebas de antígeno y las pruebas PCR, dicen si usted tiene o no tiene el virus de SARS-CoV-2, o sea, detectado o no detectado. Ahora bien, si se quiere saber qué variantes que tiene ese paciente, pues entonces hay que hacer un estudio aparte que se llama, hay varios métodos para hacerlo, hay métodos más trabajosos que incluyen secuenciación, hay métodos más rápidos que se hacen también por PCR, con un panel de variantes que si está una de esas en esa muestra, pues la va a detectar o la va a reportar como detectada. Si vemos, doctora, que la doctora Clevi Pérez Sánchez, una especialista en infectología, está hablando con nosotros con su mascarilla. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para los dominicanos y las dominicanas con el tema de seguir las recomendaciones que dan ustedes y que dan las autoridades? Muy bien. Las recomendaciones es básicamente usar mascarilla, y usar una mascarilla de una forma correcta, que cubra realmente tanto la parte de la nariz como de la boca, que tenga buen sellado, idealmente una mascarilla N95 o KN95, porque estamos hablando de un virus muy contagioso, y sobre todo si estamos en ambientes cerrados que no tienen recambio de aire adecuado, pues eso es muy importante, mantener la mascarilla todo el tiempo. Mucha gente se contagia precisamente en sus puestos de trabajo, comiendo, se quitan la mascarilla para comer o no se usa adecuadamente. Entonces, mi recomendación es que en este momento que tenemos tan alta transmisión comunitaria y que es tan posible que con quien usted se está juntando pueda estar contagiado de COVID, aún no tenga síntomas, pues usted se coloque adecuadamente su mascarilla. Y creo que
ha habido quizás hasta una distorsión, porque vemos cómo por un lado el ministerio los recomienda, por un lado esto, y vemos autoridades hablando y dando declaraciones al lado de un grupo de gente sin mascarilla. Entonces el mensaje que se debe llevar, yo creo, es debe haber coherencia. Sí, sí, sí. Dora, ¿cuál es su experiencia en los consultorios donde usted trabaja con esta nueva variante? Yo le puedo decir que realmente, claro, potenciado por este virus tan contagioso, por este virus que tiene la capacidad de contagiar incluso a personas que ya habían sufrido previamente la enfermedad. Eso se había visto con otra variante, pero con menos intensidad. O sea, realmente las personas que habían sufrido enfermedad anterior, sobre todo si estaban vacunados, por supuesto, pues tenían menos posibilidades de contagiarse. Y no es que esto ahora no se vea, pero con mucho menos importancia. Y vemos mucha gente realmente repitiendo la infección por COVID. Y eso tiene los consultorios definitivamente y las emergencias copadas de personas ahora mismo enfermos. Aparte tenemos casos de influenza y todo, pero sobre todo lo más frecuente está siendo definitivamente COVID, porque le estamos haciendo ambas pruebas a los pacientes y la mayoría de ellos lo que tienen realmente es COVID. Algunos de ellos incluso pueden tener ambas infecciones al mismo tiempo. Sobre ese tema, doctora, de la combinación de la influenza con la variante Omicron y lo que uno esperaría que las autoridades dominicanas puedan hacer en lo adelante, además de cómo ve usted el manejo en sentido general que se le ha dado al tema aquí en República Dominicana, vamos a hablar después de esta pausa. Bien. Clevi Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, ¿hay algo cierto que se ha presentado tanto la influenza como la variante Omicron? Y la gente tiende a confundir qué es lo que tiene. ¿Cuál es el manejo que usted aconseja a la familia dominicana para poder salir airoso en esta situación que se le ha presentado sanitaria a la República Dominicana? Muy bien. Bueno, no solamente en este momento, sino en todo momento, yo lo primero es recomendarle la vacunación. La vacunación como forma, no de usted evitar infectarse, porque sabemos que las vacunas que tenemos actualmente no logran ese cometido, pero sí logran el cometido de reducir la hospitalización y la muerte. Entonces, cuando se hacen comparaciones entre poblaciones vacunadas y no vacunadas que les da la enfermedad, vemos que la población no vacunada tiene 15 veces más posibilidades de morir que la vacunada. Entonces, mi recomendación es que completen su esquema vacunal. También la vacuna de la gripe que se pone anualmente. Exacto. Entonces, esta vacuna también disminuye las complicaciones que puede haber por la influenza, sobre todo en población general, pero especialmente en personas de alto riesgo. Entonces, esta sería una recomendación. La siguiente, la recomendación actual, tratar de las medidas de distanciamiento que, bueno, lamentablemente a veces son imposibles de cumplir, porque si sigue el 100% de los trabajadores en una oficina, incluso los que pueden teletrabajar están ahí, están comiendo todos juntos, están usando el transporte público, o sea, la forma asignada que tenemos sobre todo en ciudades como la ciudad de Santo Domingo, pues promueve bastante el contagio. Entonces trate de por lo menos usar una mascarilla de buena calidad y de colocársela adecuadamente. Esas serían las recomendaciones iniciales. Ahora bien, sobre la pregunta de ambas infecciones, COVID, sobre todo con la variante Delta y Omicron, que son las que hemos tenido últimamente predominantes, y el virus de la influenza tiene muchos síntomas comunes. A veces nos preguntan que cuál es la diferencia, que cómo diferenciar uno y otro. Entonces, claro, hay manifestaciones que son un poco más frecuentes en una y menos frecuentes en otra, pero en verdad son básicamente las mismas manifestaciones. Congestión nasal, dolor de garganta, puede haber fiebre, malestar general, dolores como dolor de cabeza, dolor corporal. Entonces,
inclusive otras enfermedades que también son prevalentes. Piensen que nosotros somos, por ejemplo, un país endémico de dengue, también pueden tener manifestaciones comunes. Entonces es importante por eso realmente realizar la prueba. Además, porque cuando usted realiza la prueba y detecta uno de estos virus, debe aislarse. Entonces eso ayuda a reducir la transmisión. Es bueno para el individuo, para saber lo que tiene y darle un manejo adecuado, pero es importante también para la comunidad, porque entonces ese individuo debe aislarse, y esto quisiera hacer ese llamado, porque ahora hay tanta gente contagiada y que nos está viendo. Por favor, si usted realmente está con síntomas como dolor de garganta, como liqueo nasal, como congestión nasal, como dolor corporal o fiebre, solamente salga para acudir a su médico, hacerse algún estudio, lo que requiera, pero no esté en contacto con otras personas. Recuerde que usted puede ser el vehículo para que una persona se contagie y entonces pueda tener complicaciones, porque siempre en nuestra comunidad hay gente más vulnerable, más susceptible, que puede tener unas consecuencias severas por esta infección. ¿Cuáles son los más vulnerables, doctora? Los más vulnerables son las personas mayores de 60 años, las personas con hipertensión arterial, con cardiopatía, con enfermedad renal, o sea, que yo con estoy diabetes. En la lista, con diabetes, gran parte de la población. Nosotros, por ejemplo, una condición que predispone a las complicaciones son el sobrepeso y la obesidad. Imagínense la frecuencia de sobrepeso y obesidad que tenemos en nuestro país, la frecuencia de diabetes. O sea, nosotros tenemos una alta porcentaje de la población que está en condición de poder complicarse si hacen una infección por COVID, o por lo menos de que le aumente las posibilidades de que eso suceda. Algo que ha reducido es que en esa población tenemos unos porcentajes de vacunación mucho más altos que incluso en población más joven. Hemos visto cómo realmente los más mayores han sido más proclives a vacunarse y a completar sus vacunas que las personas más jóvenes. Entonces eso le da, en cierto sentido, una ventaja sobre una posible infección. Ahí quiero enfatizar, doctora, el tema de la población, digo yo, tanto en República Dominicana como en el resto del mundo, una alta población que se niega a vacunarse. Uno por prejuicios, por poca información también, y otros por cuestiones religiosas, porque realmente hay un sector que tiene un discurso en ese sentido de que no se vacunen, y realmente a mí como ciudadano me choca bastante que gente que son líderes religiosos estén también pregonando la no vacunación. ¿Cuál es su parecer? Bien, esto sin duda es multifactorial. Y uno de los factores ha sido incluso el uso político que se le ha dado a la enfermedad. Por ejemplo, mucha gente empezó a utilizarlo políticamente para acusar a un país, para acusar que era creado, para acusar. Entonces ahí se empezaron a tejer, ¿Y ¿verdad? usted cree que fue creado, doctor? Por supuesto que no. ¿Verdad que no? No, por supuesto que Estamos de acuerdo. Pero bueno, se empezaron... Eso es de la teoría de la conspiración. Exactamente. Sobre todo que usted nada más tiene que leer la historia de las enfermedades infecciosas. Mucho antes de que hubiese capacidad de manipulación de microorganismos, ya las enfermedades infecciosas estaban causando pandemias y matando millones de personas en muchísimos lugares del mundo. Inclusive piensen, por ejemplo, en la pandemia de gripe de 1918-1920. La fiebre española. O sea que... Exacto. O la mal llamada. La mal llamada, porque de española no tenía nada. No tenía nada, exactamente. Sí. Entonces, claro, a veces el país que primero reporta casos recibe como toda esa negatividad de los otros, porque entienden que fueron los responsables, ¿verdad? Pero realmente esta misma influenza de 1918 se cree que surge en Kansas, en Estados Unidos. En Kansas, sí. Entonces, está toda la información ahí que fue en Kansas. Exactamente. Por los soldados que iban a la guerra, que volvían, la llevaron a un recinto militar. Exacto. Entonces podrían decir que los Estados Unidos fueron los responsables de la muerte de 50 a 100 millones de personas, y no es así. No es así. O sea, las enfermedades infecciosas viajan con la gente. La gente no sabe muchas veces que la tiene, transmite a otro y la propaga. Bueno, doctora, yo le pongo un ejemplo muy concreto. Mi compañera Adelaida Martínez tuvo que viajar a Nueva York y para viajar se tuvo que hacer una PCR que hay que presentar en migración y le salió negativa.
Cuando regresó, no está aquí en el programa y tiene el virus, o sea, lo trajo de Estados Unidos. Exactamente, entonces, bueno, no podemos, pero se hizo un uso político. Pensemos, por ejemplo, en el anterior presidente de Estados Unidos, que por un lado dio muchísimo dinero público para impulsar la vacuna. Hay que recordar que ese desarrollo rápido que hubo la vacuna fue gracias en parte a la gran inversión que hizo el gobierno estadounidense para patrocinar exactamente a la farmacéutica. Sin embargo, por otro lado, hacía otro discurso para ganarse unos sectores y de alguna forma reforzar también esa idea en porque contra. Estaba en medio de una campaña. De una campaña. Entonces eso, claro, ver cómo se utiliza la información, tanto de los medios de comunicación, de los políticos, de las compañías, hace que la gente también tenga sus dudas. Sí. Entonces, yo creo que esas dudas hay que contrarrestarlas con evidencia. A veces no podemos o no sabemos comunicar adecuadamente. Yo lo que le puedo decir es que si usted tiene dudas porque usted entiende que eso va a ser dañino para usted, hay mucha información que usted puede consultar. Ciertamente a veces creemos que la información puede ser manipulada y es cierto que algunos estudios son manipulados. Pero sí a veces pagado por farmacéuticas. Pensemos, por ejemplo, estos estudios que mostraban que solamente las grasas y la dieta rica en grasa eran perjudiciales para la salud y ocultaban que el azúcar era incluso más dañina, potenciado por la industria del azúcar. O sea que ciertamente la gente tiene alguna razón en tener sus dudas, pero lo que sí ya es evidentemente y muy consistente es que las estadísticas de todos los países del mundo, y ahí, señores, por favor, todo el mundo no se puede poner de acuerdo para mostrar que hay una gran reducción de hospitalización y muerte en personas vacunadas versus no vacunadas. Entonces yo creo que en esta situación que estamos teniendo, ahora tenemos Omicron, pero usted no sabe si mañana tenemos otra variante u otra más, entonces, o incluso con mayor letalidad. Trate de, si usted no se ha vacunado, vacúnese lo antes posible para que usted por lo menos reduzca las posibilidades de hospitalización y muerte si es que se infecta. Bueno, doctora, eso que usted acaba de decir respecto a la disminución de la letalidad a nivel global, que aunque están muriendo personas, cuando tú vas al detalle, hay personas que tienen una vulnerabilidad, como usted decía al principio, pero también nos damos cuenta que el que está vacunado tiene menos posibilidad de que sea el contagio sea letal en su vida. De hecho, 15 veces, o sea, estamos en promedio, hay algunos estudios que reportan hasta 20 veces menos posibilidades. Imagínese usted, o sea, es una reducción sumamente importante. Para los dominicanos que solo se han puesto una o dos, yo tengo 3, una Pfizer, pienso esta tarde ir a ponerme una cuarta. Muy bien. Doctora, ¿cuál es su mensaje en ese sentido? Bien, lo que hemos visto con estas vacunas y ahora sabemos... ¿Y qué opinión tiene usted de la Sinovac? Muy bien. Que hizo su primer trabajo. Sí, exacto. Todas las vacunas que hasta ahora están aprobadas han ayudado a reducir letalidad y hospitalización. Es lo primero. Las vacunas inducen diferentes respuestas. Hay respuestas asociadas a anticuerpos, que es lo que mucha gente se mide constantemente para ver cómo está y todo esto. Y hay una inmunidad celular, que ya hay unos ensayos más complejos que no se hacen de manera regular en la clínica. Entonces, todas las vacunas realmente reducen letalidad, hospitalización y letalidad. Ahora bien, en cuanto a la producción de anticuerpos neutralizantes, que es algo importante para reducir la posibilidad de infección, pero sobre todo de síntomas, de enfermedad sintomática, realmente con la última variante que tenemos dominante, Omicron, ya las vacunas inactivadas como Sinovac, realmente muestran pobre respuesta en cuanto a producción de anticuerpos neutralizantes. Entonces, definitivamente por eso hay que migrar a unos esquemas heterólogos, es decir, de combinar vacunas. Personas que estaban... por ejemplo, esta vacuna funcionó bastante bien con alfa, exactamente, con otras variantes que hemos tenido, con gamma, por ejemplo, pensemos en gamma y la explosión y lo que disminuyó la mortalidad en personas que tenían sus 2 dosis de Sinovac. Pero ya realmente con esta última variante
por lo menos la respuesta de producción de anticuerpos, porque dijimos que hay otro componente de la inmunidad, pero la producción de anticuerpos neutralizantes realmente es mínima, por lo tanto debemos migrar a esos esquemas heterólogos o de combinación de vacunas que ya han mostrado también ser bastante seguros, y si usted no lo cree, pregúntele a cualquiera de sus familiares o vecinos, aquí muchísima gente ya tiene combinaciones de vacunas, esquemas heterólogos sin ningún efecto adverso, más que cosas mínimas como malestar general, dolor en el punto de inyección, o sea que han mostrado ser seguras, aumentar mucho la producción de anticuerpos, pero con el tiempo estos anticuerpos van a ir decayendo, entonces por eso esos refuerzos aumentan muchísimo más la protección que usted tiene. Doctora, ¿hay organismos que son más fuertes que otros para protegerse de este virus? Definitivamente. O sea, cada organismo tiene respuestas biológicas, inclusive la menor expresión de un receptor. Por ejemplo, hay personas más susceptibles a ciertos virus porque expresan más un tipo de receptor, que es la proteína que utiliza el virus para pegarse a la membrana y poder introducirse a la célula e infectar. Hay personas que tienen menos expresión de ese receptor y por ende son menos susceptibles. O sea, son cosas muy particulares que se saben por los estudios, pero que usted no tiene forma de saber. Entonces, usted no sabe si usted va a ser el más vulnerable. Hay cosas estadísticas como lo de la diabetes, la hipertensión, la edad, etcétera, pero hay cosas que ya son respuestas biológicas muy particulares que usted tiene, que lo hace más proclive a una enfermedad severa. Por ejemplo, hemos visto en personas jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, que hay algunos que ante una infección por SARS-CoV-2 producen una respuesta muy importante, excesiva, por la vía de los interferones, que es otra proteína que media mucho la respuesta ante las infecciones virales, y esta gente tiene una infección mucho más severa, con más inflamación del pulmón. Pero eso es una característica particular que ellos tienen, que no tienen forma de saberlo previamente. A propósito de eso, doctora, le hice esa pregunta porque quería llegar al tema precisamente. En Haití no se ha vacunado a nadie. En África se percibe, usted me corrige, que el COVID-19 no ha sido tan letal ni tan propagador en la población africana. Los haitianos tienen esa descendencia. ¿Tiene algo que ver con sus genes? Mire, realmente yo creo que tiene que ver con la no realización de pruebas y los no reportes de casos y los no reportes de mortalidad. ¿Por qué? Porque en los países que tienen mejores condiciones sanitarias de África, como Sudáfrica, no se ha visto este fenómeno. Se ha visto muchos casos, explosiones de casos, mucha gente ha fallecido, aún teniendo las mismas características genéticas. Entonces, hay otros países que no tienen posibilidad de hacer pruebas, hacen muy poca prueba. Aparte de eso, la gente muere y no se reporta el certificado de función, no tienen estadísticas confiables de mortalidad, y nosotros hemos visto aquí en hospitales dominicanos muchos pacientes haitianos muriendo de COVID. Entonces, yo creo que el asunto con Haití y con muchos países de África es más bien de que, fíjense lo que han dicho los mismos, algunos médicos haitianos, la gente se enferma, dice que tiene gripe, dice que tiene fiebre, que tiene una fiebre mala, como dicen aquí la gripe mala, ya dicen la fiebre mala, y entonces esta gente no sabe que tiene COVID, entiende que tiene cualquier otra enfermedad, pero no tiene acceso a pruebas, lo que usted lo dijo bastante bien, la letalidad es relativamente baja. Entonces, la mayoría de la gente que va a hacer se va a recuperar. Una parte se va a complicar, y se va a complicar muchas veces en la casa sin acceso a un hospital y a tratamiento médico, y se mueren en la casa. Así es. Reciben un diagnóstico, se sube eso a una plataforma estadística, ¿sabemos de qué se murió? No. Entonces, en el caso de Haití particularmente, yo creo que lo que hay es más que todo subregistro. Como hay en Haití subregistro. En todos los sitios hay subregistro, pero especialmente allá, Haití, definitivamente. De manera que el hecho de que en Haití prácticamente no haya un sistema sanitario, porque no lo hay, exacto, es un riesgo para la República Dominicana. Sí, de hecho, claro, cualquier país que tenga un sistema sanitario deficiente, que por ejemplo ahora mismo no estén vacunando y todo eso, son lugares donde más rápidamente se puede promover, en el caso del COVID, la
presencia de variantes con mutaciones importantes que la hagan ser de preocupación o de interés para nivel de la salud pública global. Y particularmente para nosotros, históricamente lo hemos visto con enfermedades como la malaria, como nosotros realmente, a diferencia de otras islas del Caribe, no hemos podido eliminar malaria precisamente por las condiciones sanitarias que tienen nuestros vecinos. Entonces, definitivamente, muchas veces se ha llamado que sí, que la comunidad internacional, que sí, y no se ha hecho nada realmente, sí, o se ha hecho bastante poco por Haití, y desgraciadamente pues las consecuencias son para ellos, son para nosotros y son también para la salud pública en las Américas, porque muchos indicadores no han podido mejorarse y eso ha llevado al sufrimiento del pueblo haitiano, y aparentemente es un pueblo que está sano, pero está sano porque no se reportan las enfermedades, pero no porque esté sano. Y doctora, como ciudadano responsable profesionalmente, a mí siempre me ha gustado acudir a la ciencia, que es, después de Dios, la ciencia es la que puede determinar una cosa u otra, no los prejuicios religiosos o de otro tipo. Yo pienso que en República Dominicana, del parte del gobierno tiene que haber una campaña de información en esta etapa para que la gente sepa realmente a qué se está enfrentando y por qué. Porque cuando se deja un vacío de comunicación, lo llena la especulación, claro, la ignorancia. Entonces yo creo que la comparecencia suya con nosotros hoy va en ese sentido, y también quiero hacerle una última pregunta. En sentido general, como profesional, ¿cómo usted encuentra que se ha manejado en sentido general en República Dominicana el tema? De parte de las autoridades. Muy bien. Primero, en relación al comentario que usted hacía, yo creo que sí, que la ciencia, pero la buena ciencia, porque realmente también desde los ámbitos científicos se dan y se manejan intereses, y muchas veces esa supuesta objetividad que hay, no está la objetividad, sino que hay también un uso, pensemos, ¿verdad?, en bombas atómicas, en guerras mundiales, en todo lo que ha pasado, ¿verdad? A veces la ciencia también, o los productos de la ciencia, no la investigación per se, ¿no? Porque la investigación per se busca una verdad, pero esa verdad es utilizada, o esa técnica es utilizada de una forma inapropiada. Y hay millones de ejemplos de eso. Exactamente. Entonces, definitivamente también tenemos que las autoridades de los diferentes países utilizan estas cuestiones con fines políticos y también para generarse simpatías. Generalmente los políticos a nivel mundial, no solamente de acá, manejan unos números, manejan una estadística, y entonces a veces toman decisiones basadas en medidas populistas, es decir, en buscar aprobación de la población y buscar el favor político. Entonces, definitivamente con eso hemos estado en desacuerdo, tanto como a nivel local como a nivel mundial. Entonces, como se ha manejado en el país, hemos tenido, creo, nuestras luces y nuestras sombras. Exacto. Entonces, dentro de las luces, yo creo, y la Sociedad Dominicana de Infectología ha apoyado mucho el programa de vacunación por hacer las vacunas accesibles, llevarlas de forma gratuita, equitativa a la población. En eso hemos estado pues apoyando bastante. Sin embargo, en otras situaciones definitivamente estamos sumamente en desacuerdo con ciertas medidas. Por ejemplo, el presidente responde a peticiones que se le han hecho de diferentes sectores. No podemos, hemos sufrido mucho, no podemos volver a cerrar. Nadie está hablando de cerrar ni de confinamiento. O sea, se está dando una respuesta que no es correspondiente a las solicitudes que se le han hecho, que es tomar medidas para mitigar la propagación del virus y la saturación del sistema de salud. O sea, ¿cuáles medidas, doctor? Medidas muy puntuales, por ejemplo, el que pueda, y pensemos no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, que maneja un gran número de empleados que pueden teletrabajar, que pueden desde un computador en su casa hacer lo que mismo hacen en la oficina. Pueden teletrabajar, así disminuye la presión sobre el transporte público y el hacinamiento, limitar el aforo, verificar el mayor cumplimiento,
porque por ejemplo vemos locales llenos al 100% y más de su capacidad. Entonces hemos pedido limitar el aforo, hemos pedido, por ejemplo, no que se vuelva a la educación virtual por todo el año, ni mucho menos, sino que se retrase el inicio presencial ¿Usted no está de acuerdo que se abra el próximo día 11? Queremos que se abra cuando disminuya, cuando tengamos niveles, por ejemplo, que teníamos hace un mes de positividad de un 4%, de un 3%, no con positividades sobre el 40% como tenemos ahora, que se posponga. O sea, la respuesta que nos dan es una respuesta que no es consona con las peticiones que se han hecho. O sea, entonces, esa es como crear una controversia de si sectores quieren cerrar, sectores queremos seguir funcionando, no es eso. Pienso que el presidente dio una respuesta más a sectores de opinión pública que yo lo percibo porque soy muy activo en Twitter. Estaban hablando de volver a cerrar como en la primera vez. Yo creo que hay un consenso general de que eso no es lo que procede. Ahora, por ejemplo, yo escribí un tweet diciendo que hay que posponer por lo menos hasta final de enero para ver cómo evoluciona esto, la apertura de la docencia, para ver cómo evoluciona y entonces a partir del 30 de enero ver la situación de nuevo y un poco tomar en base a esa información de final de mes si es presencial, si es semipresencial, porque eso le da la oportunidad al gobierno de tener una cosa más clara que ahora. Y le da la oportunidad al sistema de salud también. Señores, ahora estamos hablando de que en muchos centros más de la mitad del personal está de licencia porque está enfermo con COVID. Las enfermeras, el personal de laboratorio, los médicos. Estamos hablando de que las emergencias y las consultas están llenas, de que la hospitalización está aumentando. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido problemas para cubrir los servicios porque tenemos la mitad del personal fuera por COVID. ¿Dónde usted está trabajando, doctora? Yo trabajo en 2 sitios diferentes. Entonces, trabajo en una clínica, a nivel privado, y también trabajo en un hospital, en Clínica Abreu y en Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Entonces, señores, en las condiciones que estamos, no le estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo cosas muy sencillas y muy posibles y muy puntuales. Y los números mismos, no hay ni siquiera que poner una fecha, el número mismo de la positividad diaria, del número de casos, te va a ir diciendo cuándo eso se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad que esperábamos tener una respuesta, digamos, más positiva a las peticiones, no solamente de nosotros como sociedad, sino del colegio médico y de otros sectores, pero obviamente otros se impusieron. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que nuestra audiencia está orientada con sus ideas profesionales en el ámbito de esta situación sanitaria que vive la República Dominicana y el mundo, y le estamos agradecidos porque yo sé que usted tiene cantidad de pacientes, tanto en consulta privada y pública, y nos ha pedido que a las 10:30 tenía que irse, nos dio un poquito de tiempo y estamos realmente muy agradecidos de que haya sacado tiempo para orientar a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Con ustedes, la opinión editorial, con Rafael Núñez. Y en esta parte quisiera tomar como tema la República Dominicana, cuáles son los desafíos que tiene en este nuevo año. En términos económicos, la República Dominicana presenta 2 desafíos serios de los cuales no tiene control el país. El tema de la inflación y los posibles incrementos en los precios del petróleo a nivel internacional. Son 2 desafíos que República Dominicana, no importa el gobierno que esté, no tiene control. Ese es un desafío serio porque hemos visto cómo en países como Estados Unidos y la propia China, que son las 2 potencias mundiales, la inflación se disparó. En el caso de Estados Unidos se
2,8% del Producto Interno Bruto. Y en el caso de China, por primera vez en muchos años, 2,3% la inflación. Y esa inflación se debió fundamentalmente a que la economía, al abrirse después de un largo tiempo cerrada, entonces hubo mayor cantidad de gente en la calle consumiendo, buscando bienes y servicios, principalmente bienes, y eso generó esa situación junto con otro factor que fue la crisis en la cadena de suministro, que elevó los fletes, los precios de los fletes en todo el mundo y creó esa situación de inflación. Por suerte, República Dominicana ha manejado, las autoridades del Banco Central han manejado eso con muchísima sapiencia, han puesto un torniquete a la situación y parece tener controlado el tema de la inflación. Lo del petróleo escapa a las manos de este o de cualquier otro gobierno porque depende mucho de cómo fluctúe en el mercado internacional el petróleo que nosotros no producimos. Son dos desafíos en el plano local. Tenemos que salir de esta situación y, como comentábamos en la entrevista central, tiene que ver mucho el manejo que las autoridades de salud pública puedan dar a esta etapa de la variante Omicron. Poder salir airoso, yo creo que podemos hacerlo. El país, en sentido general, el gobierno ha dado un manejo correcto desde el principio hasta ahora. Un poco de información sí es bueno para que la población sepa cómo manejarse, cómo conducirse. Son esos temas, y poder la economía seguir creciendo. Si por la letalidad de la variante Omicron sigue tan baja, yo pienso que podemos salir airosos, seguir vacunando masivamente, haciendo pruebas. Esas son las cosas que hay que retomar con fuerza, que las autoridades sepan que tienen un compromiso con el país de poder salir de esta etapa de contagio masivo, aunque no muy letal. Hay otras cosas en las que podemos señalar que tenemos también desafío. Tiene que ver con el anuncio que ha hecho el Ministerio de Educación de aperturar la docencia en medio de esta masiva ola de contagio. No deja de tener sus riesgos, aunque Israel está experimentando o ha puesto sobre la mesa el tema de hacer un contagio masivo a toda la población para lograr una inmunidad colectiva. Eso alguna gente lo acepta, pero está a prueba el ver si eso tiene resultados muy positivos. Yo creo que con esos temas tenemos muchos desafíos en la República Dominicana y en el mundo. Así es que muchas gracias por escucharme.